decir que son 2 días, Asturias. Begoña Natal. 1:36, conectamos ya con Radio Asturias. Nuestro compañero José Manuel Echever nos va a hablar de literatura infantil recientemente premiada, ¿verdad? Hola, ¿qué tal, Begoña? Muy buenos días. Pues sí, durante los próximos minutos de programa queremos centrarnos en la literatura infantil y juvenil escrita en lengua asturiana. Y es que esta misma semana, el pasado jueves, se fallaba la edición corriente de el premio María Josefa Canellada de literatura infantil y juvenil en asturiano, que concede la Consejería de Cultura, y en esta ocasión la obra ganadora ha sido La Curuxa Catuxa, que han escrito Vero Suari e Ignacio Galán. A los dos los tenemos al teléfono. Vero, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Y por ahí está Ignacio. Ignacio, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos, encantado de saludarte también y enhorabuena, ¿eh? Bueno, Ignacio Galán, lo conocen ustedes, volvemos a hablar con él, es periodista, escritor, ha ganado ya el premio Enriqueta González Rubín de periodismo, es especialista en gestión cultural. Vero Suari es diplomada en gestión de empresas y trabaja también en información turística y cultural, además de colaborar en revistas y plataformas dedicadas al turismo en Asturias y a la cultura, ¿no? Y la enhorabuena, además por algo que en estos últimos tiempos uno da casi por hecho, y es que el número de publicaciones, de relatos que se escriben en lengua asturiana dirigidos al público infantil y juvenil suele ser bastante amplio, cada vez más, y eso en sí es una buena noticia. Y comprobar que existen pues obras de esta calidad, porque el jurado ha dicho que este es un ejemplo de cómo se logra pues llevar una tradición del imaginario colectivo universal adaptándolo a la cultura asturiana, que vamos, dicho esto por el jurado, es para felicitar desde luego. Ignacio. Bueno, pues la verdad que sí es verdad que en el ámbito de la literatura infantil y juvenil hay un campo importante, porque cada vez más familias de manera voluntaria están llevando a los niños a la asignatura de asturiano, están transmitiendo la lengua en casa, cada vez hay más conciencia de la importancia de esa transmisión generacional, y entonces la literatura es un elemento muy muy positivo y muy útil en esas edades primeras, ¿no? Entonces la verdad que sí comparto ese análisis, y luego bueno, pues la verdad que nuestra aportación creo que puede también, dentro de eso que comentó el Xurau, de traer una cuestión universal a Asturias, pues que es la cuestión, bueno, pues de cuando a los niños les cae un diente, precisamente pues que haya una historia propia asturiana sobre qué pasa, ¿no? Oye, por cierto, Vero, a ti te pregunto, ¿cómo es? ¿Quién es esta Curuxa Catuxa? Pues la Curuxa es un personaje muy interesante y amiga del ratón Pérez. A Pérez conocemoslo todos, pero sí, es que también tenemos que pensar que Pérez tiene mucho trabajo en todo el país. Claro. Entonces, bueno, claro, teníamos que tener pues una imagen asturiana y que hiciera el trabajo pues aquí. Y es un personaje que queremos que se convierta incluso en mitológico, si puede ser, y que tiene muchos amigos. Vive en una viesca y ella es pues el personaje más, el principal y la más sabia de toda la viesca. Y entonces, bueno, en este primer cuento cuenta una aventura sobre un incendio, y ella pues ayuda a todos los compañeros. Y básicamente hay un trabajo en equipo. Yo creo que por eso el Xurau también vio que el cuento hay una protagonista, pero también todos son importantes. Bueno, al final hay trabajo colectivo. Claro. Oye, Ignacio, dice Vero, en este primer cuento, en este primer relato, o sea, estamos lanzadísimos ya. Y es que vamos a lo grande, ¿sabes? O sea que ya esperamos es un personaje que tiene recorrido, entonces, ¿no? Sí, la verdad que es que nos pisamos. Dime, Ignacio. Decía que sí, que era un personaje que llevamos pensando mucho tiempo, entonces como llevamos tanto tiempo ya pensamos como de esas aventuras que puede vivir y de esas situaciones, y sí que nos gustaría que también tuviera el personaje de la Curuxa Catuxa, que tuviera también otras iniciativas que pudiera pues utilizarse en otros ámbitos y que pudiera trabajarse en las escuelas, que pudiera hacer actividades con el personaje, que pudiera, bueno, llegar a más espacios, y esa es un poco la idea global que teníamos desde que trabajamos la idea de la Curuxa Catuxa. Vero, ¿cómo es esto de escribir a 4 manos? Bueno, bueno, se puede con todo. Cuando hay ilusión, yo creo que se puede con todo. Y además hay un cuento que escribimos desde la ilusión de unos amigos que vamos de monte, y gustanos mucho viajar, pero por aquí, por nuestro país, por Asturias. Y entonces al final eso valte de vocación, de inspiración,
Y entonces así parece muy fácil. Y bueno, trabajar con Ignacio, que ya conocéis toda su trayectoria, pues eso failo todavía más fácil. ¿Qué querrá Vero que me pelotea? Nada. ¿Qué querrá, Oye, antes hablábamos que afortunadamente en Asturias se escribe mucho en lengua asturiana, en gallego asturiano, para niños, para guajes, desde literatura infantil y juvenil. Os pregunto a los dos, primero Ignacio, ¿por qué literatura dirigida a los más jóvenes? ¿Por qué no otra cosa? Quiero decir, ¿qué os ha llevado por este camino, Ignacio? Bueno, yo creo que los que estamos en la cuestión de salvar esta lengua, de intentar mantenerla y llevarla hacia el futuro, tenemos claro que las nuevas generaciones son la clave, ¿no? Porque tenemos que ir pues conservando falantes y creando nuevos falantes, ¿no? Nuevos niños y nuevas niñas que sepan utilizar el asturiano y que lo puedan utilizar en el futuro. Entonces, no hay mayor trabajo en ese sentido que el empezar desde la base, desde los niños más pequeños. Por eso yo creo que precisamente, y aparte porque también, bueno, pues también nos gusta mucho ese mundo de fantasía que creamos, Vero y yo creo que también hay un poco una forma de hacer literatura muy divertida. Vero, ¿tú qué nos cuentas? A ver. Bueno, la verdad es que ya lo dicho todo Ignacio, yo opino lo mismo. Escribir para niños y es muy guapo porque no es lo mismo de aprender desde pequeños que ya de grandes. De pequeños son como una esponja y todos sabemos que la infancia marca uno. Entonces creo que es pues lo más guapo y es muy divertido, muy fantástico escribir para nenos, siempre es como algo alegre y tienes la esperanza pues de que cuando ellos lean el libro que ellos llegue adentro, esos valores que ellos leen de dar tanta importancia a la naturaleza y al compañerismo, porque al final la naturaleza es otro protagonista de la historia también. Claro. Oye, entonces, leo por cierto que escribe el jurado que es una obra, Ignacio, para primeros lectores, entonces. Sí, la idea es, bueno, pues en el momento en el que nos están cayendo los dientes, y el momento de que suena un poco raro esto, pero bueno, conociendo la historia, la Curuxa Catuxa, pues claro, va a llevaros un regalín y precisamente y el personaje equivalente pues al ratoncito Pérez o a otros personajes que existen en otros territorios de Europa y del mundo, donde hay siempre historias alrededor de esta cuestión, ¿no? Y el ratoncito Pérez fue una historia que se construyó que se escribió específicamente para el rey Alfonso XIII en su momento, cuando era un niño, porque pasaba mucho miedo con que cayeran los dientes, ¿no? Entonces escribieron esa historia. Entonces está un poco descontextualizada, nos parece, Asturias, y nos apetecía más tener un personaje propio que viviera en el territorio y que además tuviera unos valores más de estos tiempos, ¿no? Que fuera un animal que cuide la naturaleza. Y entonces una de las condiciones que pone la Curuxa Catuxa a los niños para llevarles el regalo y que tienen que plantar un árbol después. Entonces la idea es que el libro lleve también una semiente de un árbol autóctono de Asturias y que los niños ya cada diente que ellos caiga también se convierta en un árbol más plantado en Asturias. Y nos parece una forma interesante de implicarlos en la recuperación también de la naturaleza. Oye, estoy seguro de que ahora mismo alguien se está preguntando, ¿está a la venta, no? O estará pronto, ¿no? Supongo que esperemos que sí. Alrededor del mes de mayo, según nos cuenten desde la Consellería de Cultura. Bueno, pues además un libro y llevará la semilla para plantar un árbol, tal y como aconseja o manda la Curuxa Catuxa. Enhorabuena, tanto a Ignacio Galán como a Vero Suari por este premio María Josefa Canellada a la literatura infantil y juvenil en lengua asturiana en su 13ª edición. Y nada, gracias por acompañarnos y a seguir por el mismo sendero, Vero, ¿vale? Pues muchísimas gracias, un saludo muy grande. Ignacio, hasta la próxima, caballero. Manuel, un saludo, Begoña. Pues eso, Begoña, ya ves, esperando la próxima publicación ya de la Curuxa Catuxa, premio María Josefa Canellada. Mañana vuelvo con más cosas, ¿vale? Venga, hasta mañana, nos haremos con el libro, desde luego. 1:45. Pues si antes analizábamos las dificultades que está atravesando el sector de la hostelería,